Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de esta mañana de martes, Mariola Urrea. Hola Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Berna González Harbour, bienvenida. Gracias, muy buenos días, Saludamos José Luis. también a la directora del diario, Ara Ester Vera. Ester, buen día desde Barcelona. Hola, buen día, buenos días a Hay todos. dos grandes asuntos en la actualidad de este martes que iremos comentando. Aquí en España, evidentemente, los incendios que, como decíamos al empezar, dejan más de 350.000 hectáreas arrasadas. Este es el cálculo de momento del sistema de satélites Copernicus. Y también esa reunión entre Trump y Zelensky de ayer en la Casa Blanca que deja como titular que habrá, dijo el canciller alemán Merz, que será en 2 semanas, habrá un encuentro entre Zelensky y Putin. Bueno, vamos a empezar con los incendios, recorriendo de hecho algunos de los puntos en los que hemos ido conectando ya esta mañana. Por ejemplo, Ourense, una de las provincias más afectadas y donde sigue nuestra compañera Lara Salgado. Lara, buen día. ¿Qué tal, Sastre? Buen día. Te has ido moviendo y ahora estás en Gondulfes. Sí, estoy en Gondulfes, pertenece a Castrelo do Val, es una de las localidades más afectadas por el incendio de Oimbra, que es el tercer peor incendio de la historia de Galicia, y me acompaña Silvia. Ella es ganadera y se ha movilizado durante estos días para que las consecuencias de este auténtico desastre se puedan mitigar en la medida de lo posible y sobre todo en lo que tiene que ver con la alimentación de los animales, porque con todo arrasado, Silvia, apenas tienen pasto. Correcto, es que en estas situaciones de incendios incontrolables, a los ganaderos principalmente, que son los más afectados, conjunto con los agricultores, pero sobre todo los ganaderos tienen que darle alimento a sus animales y a la mayoría de ellos en los campos les han arrasado los rulos de hierba y de alimento para el ganado. ¿Y en qué consiste la iniciativa que vais a impulsar y que además ya vais a empezar hoy a dar precisamente los primeros a uno de los afectados, Astre, no sé si te acuerdas de él, de Samuel de A Caridade? Sí. Hoy mismo también le van a llevar forraje para sus animales. Sí, correcto, Samuel va a ser el primero al que vamos a repartir. Y bueno, porque es uno de los más afectados, por supuesto, de nuestra zona. Y pues la iniciativa la creamos a raíz de que, bueno, yo también tengo animales, tengo ganadería, y conocí a Samuel y precisamente vi que tenía animales, no tenía ni dónde tener los rulos, ni alimento, ni pasto, ni nada. Entonces le quería ayudar y como yo, supuestamente, y así es, muchísimos ganaderos de todo Galicia están contactando conmigo y creando un grupo y repartiendo a otros ganaderos afectados. Silvia, buen Sin día. ningún tipo de ayuda, es totalmente de sus fincas y de sus reservas. Silvia, ¿me escuchas? Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Sí. Déjame que te pregunte por la situación en la que estáis los ganaderos ahora mismo. Esta mañana dábamos un dato que me llamaba mucho la atención. Estamos hablando de la despoblación, del abandono. Dice la coordinadora de agricultores de este país que se cierran como unas 1.500 ganaderías de extensivo cada año. Y no es solo que dejemos de tener una economía del sector primario que tradicionalmente ha dado mucho a este país, sino que es una manera también de tener el monte cuidado. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo has ido viendo tú que iba desapareciendo precisamente gente que se dedica a tu oficio en tu misma zona, por ejemplo? Bueno, es que cada vez les ponen más impedimentos, hay más leyes, bajan los precios de venta de nuestros productos, entonces la gente pues va a los seguros, se va a las ciudades o se va a un sueldo fijo y sobre todo es que no nos dan ningún tipo de ayuda a los jóvenes para este tipo de... O sea, hay ciertas ayudas, pero aún así estamos bastante limitados. ¿Puedo preguntarte cuántos años tienes, Silvia? 31. ¿Cuánta gente de tu edad o de tu quinta se dedica a lo que tú? Pues muy poquita. Conozco a algunos porque, bueno, entre nosotros nos conocemos en Galicia, pero precisamente porque somos muy pocos. Cuando se quema el monte, más allá de preguntarnos por los daños personales, preguntarnos por la catástrofe ecológica y ambiental, hay una derivada que no sé si tenemos todo el mundo en cuenta y que quisiera que tú me contaras. Lo que se está quemando es un modo de subsistencia para miles de personas que seguís viviendo allí. Sí, por supuesto, y es que en Galicia el sector primario es fundamental y vivimos de la ganadería, de la agricultura, de la viticultura y sobre todo esta zona
en Ourense es que vivimos de eso prácticamente, entonces del campo, y nos gusta cuidarlo, nos gusta cuidar a nuestros animales, y ahora mismo esto es un terror para nosotros. Y gracias a otros ganaderos, ya te digo, estamos repartiendo y es que la mayoría de ganaderos por lo que les preocupa es por sus animales, porque los cuidan y porque les duele verlos así y no quieren que pasen hambre, claro. ¿Del Gobierno o de la Xunta de Galicia os han contactado, os han dicho algo? No, nos dijeron que nos iban a ayudar con algún tipo de ayuda, pero nada más. Ya. No nos han dicho nada de momento. ¿Tú en tu caso concreto has tenido algún daño o has participado de alguna manera para ayudar en la extinción de alguno de los fuegos que quema Ourense? Sí, desde que empezaron los fuegos he ido por todos los pueblos, por todos no, porque es imposible, pero por los que he podido, repartiendo pues aguas, comida, mascarillas, desalojando a la gente y bueno, alguna vez también me tocó estar ahí en el fuego, sí. Silvia, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias, Lara. Vamos hablando, si te parece, a lo largo de la mañana. Venga, perfecto, Sastre, chao. Hasta luego. Luego a las 9 les recuerdo que estará aquí en Hoy por Hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Vamos a Boca de Huérgano, en los Picos de Europa, donde está nuestro compañero Adrián del Pozo. Adrián, hola de nuevo. Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Has estado con los vecinos de Valverde de la Sierra, que es un pequeño pueblo, tiene unos 20 habitantes, está en las faldas de los Picos de Europa, y allí son los vecinos y los voluntarios los que han construido, Adrián, un cortafuegos. Sí, con 25.000, entre 10.000 y 25.000 hectáreas quemadas solo en este incendio y decenas de fuegos más activos en la provincia de León, los bomberos esta semana han hecho aquí lo que han podido. El fuego ha avanzado imparable hasta las últimas horas, gracias a la bajada de las temperaturas se ha conseguido parar de momento, pero muchas zonas se han salvado, quizá gracias a los vecinos y a sus cortafuegos caseros. Es lo que han estado horas y horas trabajando, por ejemplo, como decías, en Valverde de la Sierra. Antonio es vecino, es carpintero. Y esta mañana hemos desbrozado todo lo que se ha podido, el perímetro de todo el pueblo, esta mañana y esta tarde. Todo el perímetro del pueblo para prevenir, en caso de que él llegue, tenerlo ya hecho, porque no puedes esperar a que él llegue para hacerlo. Paloma, que hace años salió del pueblo a buscarse la vida, hoy está aquí ayudando a su pueblo y a su padre, porque Paloma es la hija de Antonio. Entra, sale, que sube a un puerto, baja, comunica a los vecinos, vuelve a subir a otro, vuelve a bajar y así todo el día. ¿Tu padre no para? No para. Ayer no sé si habrá dormido 3 horas o algo menos, porque estaban haciendo guardia en los montes y demás, y bajó, creo que eran las 6 de la mañana o así, y a las 10 ya había vuelto a subir. Como ella y como su padre, solo en el pueblo de Valverde, donde en invierno, lo decías, no viven más de 20 personas, han estado trabajando 200 en desbrozar los alrededores, en crear un cortafuegos. 200 personas entre vecinos, veraneantes y muchos voluntarios de pueblos de la zona y de más lejos. Ha habido gente que está metida en grupos y gente de Asturias quería venir a ayudar y gente de no sé dónde. Y hemos dicho tranquilos, que hay restricciones, pero mucha gente. Me enorgullece que venga la gente y te eche una mano y bueno, siempre ha sido así, ¿eh? Cuando hay una desgracia en un pueblo, pues en los pueblos vecinos pues se ayudan. Eran Ignacio, el presidente de la Junta Vecinal, y también Antonio. Uno de esos voluntarios que decían es José Manuel. José Manuel es un pastor extremeño que cada año, con la subida de las temperaturas del verano, cruza media España con sus casi 2.000 ovejas andando a través de las cañadas y las trae a pastar aquí, a Valverde de la Sierra. Esas casi 2.000 ovejas este año están actuando como bulldozers, como maquinaria forestal ante la falta de medios. Van comiendo poco a poco y luego con las pezuñas pues van pisoteando. Las hemos cogido así en plan broma, pasa pues lo digo, no lo digo en broma, que las paso y que verás como de broza. Y han pasado para allá despacito y han ido pisoteando y han dejado postrillados. Así que Sastre, aquí 2.000 ovejas y 200 vecinos y voluntarios que han trabajado noche y día para construir una muralla invisible, un cortafuegos casero alrededor de la vida y los recuerdos de 20 emocionadas y también agradecidas personas. La realidad sobre el terreno a partir de estas dos fotografías, la de Ourense y la que nos sirve en las faldas de los Picos de Europa, nuestro compañero Adrián del Pozo. Adrián, gracias. Gracias a vosotros. Lo comentamos a la vuelta. A partir del testimonio, pues especialmente de Silvia, esta ganadera de 31 años que nos decía en Ourense, es que nos tenemos que ir ayudando entre nosotros, y el estado de abandono de muchos municipios. Cuando hablamos de despoblación, pues realmente estamos hablando de esto. Y ya esta mañana a las 7 hablábamos con el doctor por la Universidad de León y experto en ecología del fuego, José Manuel Fernández Guisuraga, que nos apuntaba estas razones para esta excepcionalidad que a la que estamos asistiendo este verano. Son consecuencia
no de un solo factor, sino de un cúmulo de factores entre los que se encuentra el abandono del medio rural, con el consiguiente aumento de la continuidad del combustible vegetal en el medio y junto con condiciones meteorológicas extremadamente adversas. Estamos viendo casas que se están quemando, aldeas muy pequeñas. En una de ellas, en Aveiga, en Ourense, vive Fernando, que ayer nos contaba. Realmente el monte aquí es una selva. Aquí estamos en el corazón de la comarca del Ribeiro. El monte está abandonado, los caminos están cerrados, la gente abandonó los montes porque se fue, emigró de aquí. Entonces, aquí si no hay una básica prevención en cuanto a abrir caminos. Decíamos a las 8 de la mañana, Berna, que desde luego ahora mismo la emergencia está en atender a la gente, en apagar los fuegos, en atender a la gente, en dar esas ayudas que nos describía Silvia, que alguien de la administración contacte con ellos y les dé un poco de seguridad, todo lo que se pueda dar de seguridad. Pero una vez pase esta emergencia, esto lo que está poniendo sobre la mesa es algo que no deberíamos olvidar en cuanto acabe el verano, en cuanto se apaguen los incendios y empiece septiembre, que es qué modelo de país tenemos, este abandono del que, ahora que en agosto hablamos tantos de los pueblos y esta idea tan idealizada seguramente del pueblo, bueno, pues esta es la realidad en la que viven muchos ciudadanos de muchos pueblos, que tienen una sensación de abandono que muchos definen como si fuera la antipolítica, cuando en realidad lo que mueve, nos parece, la indignación de esta gente es precisamente la necesidad, la esperanza que ellos tienen en que sean las administraciones las que den una respuesta política. Claro que sí, José Luis, y qué bien escuchar a estas personas y que deis la posibilidad, deis el micrófono para escuchar a personas como esta chica, Silvia, 31 años, ¿no? Podría ser desde luego mi hija, y es una ganadera con la energía y la vocación de seguir adelante, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad que se encuentra y que nos encontramos? Pues es un choque de trenes, es decir, sabemos, porque lo hemos aprendido estos días, que el bosque ha aumentado incluso un 30 y pico % en los últimos años, la masa forestal en España se ha multiplicado, pero a la vez los medios de prevención se han disminuido, los presupuestos han disminuido y a la vez la ganadería en contacto con la naturaleza se está derrumbando. Hoy creo que es Carlos Sánchez, lo habéis citado ya en el Confidencial, sí. Creo que es el que da la cifra de que la única ganadería que crece es la de los cerdos, que no está en contacto con la naturaleza. Me he quedado espantada, mientras que esta ganadería, la de ovino, caprino, estos animales que sirven para desbrozar el monte y el campo, están en disminución. Entonces, bueno, se dan todos los ingredientes juntos, es decir, más bosques, pero menos presupuestos de prevención y menos ganadería y, por supuesto, el cambio climático de fondo, para que la avería, el accidente que se produce en este inmenso choque de varios trenes sea espeluznante. Hoy es el día que muchos podemos celebrar, que están bajando las temperaturas, hay ciertas lluvias en el norte y, sin embargo, los incendios siguen descontrolados y bueno, por tanto, solo nos podemos preguntar qué hacen los gobiernos autonómicos, que son los principales artífices de la política medioambiental con respecto a los bosques, que tienen las competencias y que solo han disminuido los presupuestos. El dato que da Carlos Sánchez en esa información del Confidencial, que es tremendo. El Triángulo de Fuego, es decir, las 3 provincias más afectadas, Ourense, Zamora y León, han perdido el 22% de su población, Mariola, en 40 años. Efectivamente, es que fíjate, yo creo, José Luis, que cuando abordamos ahora los incendios, a veces lo abordamos como si fuera una catástrofe natural. Y por supuesto que tiene mucho de catástrofe natural, pero hacerlo de esta manera es una aproximación miope, porque en realidad asistimos a las consecuencias de acciones humanas y políticas. Y efectivamente, cuando se auspicia la migración, las grandes migraciones del campo a la ciudad como vida quizá pues más plagada de oportunidades frente a lo rural, obviamente eso genera unos desequilibrios que impactan desde a los sectores económicos. Hablábamos del sector primario con esos testimonios que has destacado, afecta también a las expectativas de una generación, la de más mayores, pero también de esa gente joven que aspira a permanecer en el
el territorio con un proyecto de vida sostenible y económicamente viable y que no siempre encuentra el soporte de las administraciones, ¿no? Impacta también obviamente en el paisaje, pero es que asistimos a estos incendios y también son resultado de acciones políticas. La pérdida de presupuestos para la prevención o la poca atención de la acción política en generar un poco ecosistemas que permitan hacer de lo rural algo sostenible y algo también aspiracional y económicamente viable, obviamente provocan a corto, medio, largo plazo digamos, el ámbito adecuado para que proliferen cuando se dan todos esos elementos a los que apelaba el experto, ¿no? Por esa mirada también multifactorial, bueno, a que estos incendios tengan la voracidad y provoquen los daños que hemos visto. Por lo tanto, si alguna enseñanza positiva deberíamos sacar de este verano tan terrorífico es que los incendios no son solo catástrofes naturales, son las consecuencias que nos pone encima de la mesa, bueno, después de acciones humanas y políticas que tendremos que repensar y revisar. Esther. Sí, la verdad es que lo más interesante de estos días es ver esta dignidad de los afectados, ¿no? Este cortafuegos casero del que hablaba la persona que le habéis puesto el micrófono, sí. El apicultor de ayer, la ganadera de hoy, es una gran dignidad ante una situación realmente muy, muy triste. Pero evidentemente no se puede solo llorar, sino que se tiene que votar, exigir, respetar, dignificar la política y también de la misma forma que en las ciudades el urbanismo se utiliza como una herramienta importantísima para la justicia social y para también la equidad, etcétera, etcétera, pues la arquitectura, la organización territorial, el paisaje también tienen un papel muy importante que en estos momentos pues se ha desatendido. En este momento, como decíais, se han sumado muchísimas causas, pero la principal tendría que ser, y tenemos que entenderlo ya por fin, es el cambio climático. Estos incendios de sexta generación lo que nos dicen es que tenemos que afrontar los incendios de otra manera. Y tenemos técnicos que saben hacerlo. Y está pasando no solo aquí, sino en Canadá, en Grecia y en cualquier otro país del mundo. Esto es el cambio climático. Por lo tanto, hay unas responsabilidades y se tiene que actuar de manera eficiente. Por lo tanto, los recortes en prevención, la insuficiente dotación de efectivos, que no haya coordinación, que no haya una reacción rápida, eso tiene responsabilidades y las cosas se pueden hacer diferente. Y el negacionismo nos va a llevar a esto. Tiene que haber una gestión del territorio y tiene que haber una coordinación. Y, por lo tanto, en algún momento, una vez pasada esta situación de desasosiego tan grande que es tener tantos incendios en este momento sin poderse controlar, pues se tendrá que hablar de política. ¿Será posible un acuerdo que se hable de política en un contexto político como el que tenemos, cuando hemos asistido a la refriega entre el Gobierno central y algunas de las comunidades más afectadas, las que están gobernadas de hecho por el Partido Popular, o cuando en este contexto, el domingo en Galicia, el presidente del Gobierno planteó un pacto de Estado, dijo, contra la emergencia climática? Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. No parece que vaya a ser posible. De hecho, ayer la reacción del Partido Popular fue decir que despreciar directamente esta propuesta de pacto. Sí, lo despreció el Partido Popular a pesar de la propuesta del Gobierno. Está estos días el Ejecutivo haciendo mucho hincapié en las consecuencias del cambio climático, en cómo está transformando estos fuegos y otros fenómenos en algo mucho más imprevisible y agresivo. Esto no es el futuro, esto no es algo que va a venir, es algo que está aquí. Nos está afectando. Eso decía María Jesús Montero, de ahí ese pacto de Estado para poder anticipar mejor estos fenómenos, para tener más recursos, mejor organizados. España vive una situación dramática agravada por el cambio climático y hace falta reforzar los recursos. El Gobierno ha dejado claro que esto es algo que conviene empezar a tratar en septiembre, que lo fundamental ahora es apagar los fuegos, pero el PP rechaza de plano la idea, lo rechaza y lo desprecia. Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido, la gente esperaba mucho más. Dice Esther Muñoz que es como si se propone un pacto por los océanos en medio de un tsunami. Sostienen que con esta propuesta lo que busca en realidad el Ejecutivo es enfrentar a la sociedad. Pretende ideologizar y confrontar y depolarizar la sociedad española. Quiere que hablemos de este pacto en lugar de por qué no hay más medios. O por qué no menciona el PP el cambio climático, le resta importancia y se centra en cambio en los fuegos provocados. Se pueden dedicar muchos recursos a prevenir. Ahora lo que es difícil es averiguar que va a haber gente pirómana
prendiendo mecha a todo nuestro territorio. Está el PP volcado en echar la culpa de los fuegos al Gobierno, a pesar de que la competencia en prevención y extinción de incendios es de las comunidades. Dice el Ejecutivo que la posición del Partido Popular es del todo irresponsable, que se están inhibiendo de sus responsabilidades y que lo que deberían hacer es arrimar el hombro. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Pues este es el punto en el que estamos. Mariola, al Partido Popular, que dice que Sánchez despista con esta propuesta de pacto, y el Gobierno que dice están señalando al Ejecutivo porque saben que quienes tenían que haber actuado en la prevención de incendios son las comunidades gobernadas por el PP. Mira, ayer me llamó la atención, Sastre, unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno cuando, para afear esta manera de hacer política del Partido Popular, decía: con los incendios no hay que hacer política. Y yo digo que sí, con los incendios y con todo hay que hacer política, porque crear la UME es hacer política. Dignificar lo rural es hacer política. Repensar el modelo de prevenir los incendios es hacer política. Definir un marco penal que sancione a quien intencionadamente quema el monte es hacer política. Enseñar, alfabetizar a la sociedad en términos de que tenemos un Estado descentralizado y hay competencias que ejercitan las comunidades autónomas y son responsables las comunidades autónomas de ello, y hay otras que le corresponde al Gobierno central y también tendrá que asumir sus responsabilidades en esta materia, es hacer política. Y declaraciones altisonantes como las que señalaba ayer la portavoz del Partido Popular es hacer tuits, pero no es hacer política. Yo creo que precisamente en estos momentos es cuando hay que reivindicar la política, porque es el único instrumento para poder poner solución a los problemas que tenemos. Y el de los incendios, ya hemos dicho, es un problema complejo en el sentido de que intervienen muchos factores en él y que hay que abordarlos en todos y cada una de las dimensiones. Y nuestro Estado, por ser descentralizado, por ser un Estado con clara vocación federal, tendrá que aproximarse a esa solución desde las distintas instancias de poder, y a cada uno habrá que responsabilizarle de lo que tiene. También la Unión Europea tiene una responsabilidad en esto en la medida que tiene instrumentos para poder, si llegado el caso España tuviera serias dificultades para afrontar todo esto, poner a nuestra disposición los equipamientos y la logística necesaria, y el Tratado de Lisboa incorpora instrumentos en este sentido. En definitiva, yo creo que sí, hay que hacer política de la de verdad, de la de mayúsculas, y proponer un pacto de Estado es evidenciar una voluntad de aproximarse a un problema multifactorial con todas las herramientas posibles, que son muchas, y desde luego desde todas las instancias de poder, que son muchas. ¿Que el Partido Popular prefiere hacer tuits? Bueno, pues tendrá luego que explicárselo a los ciudadanos cuando lleguen el modo de votar. Tantas ganas que tiene de votar, ¿votar para qué? ¿Para hacer tuits o para proponer soluciones? Pero bueno, sí, hay que hacer política. Bueno, Óscar Puente también hace un montón de tuits, ¿eh? Yo creo que lo de los tuits lo hacen todos, pero tienes toda la razón. Yo también defiendo la política, pero la política, estamos de acuerdo, yo creo que son hechos, no palabrería, ¿no? Y lo que estamos contemplando estos días es un rifirrafe político de muy baja altura que no aporta nada y que al contrario yo creo que es irritante para los ciudadanos. Es agotador esta lucha política, que es innecesaria en cuanto vemos que lo que va es de enfrentamientos y de acusaciones. Es evidente que el Partido Popular gobierna en estas tres comunidades más afectadas por el fuego, tiene las competencias, ha disminuido los presupuestos, y esos son los hechos. Estoy completamente de acuerdo contigo en esta definición de la política. Esos son los hechos, los presupuestos, las políticas de prevención. Por cierto, la precariedad laboral de los bomberos forestales y de todos los equipamientos, las personas que participan en extinción. Es decir, esos son los hechos. Lo demás es palabrería. El domingo fue casi terapéutico ver a Pedro Sánchez con Rueda, con Mañueco, creo que fue también, y hoy va a ir a otros puntos. A Extremadura y a Castilla y León. Y ambas partes dijeron cosas sensatas, colaborativas. Por un momento parecía que podíamos convivir, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista. Oye, en cuanto se dieron la vuelta, empezaron a poner tuits, como dices, o sobre todo a hacer declaraciones de que hemos pedido más medios y no se nos han dado. Bueno, la ministra Robles dejó claro aquí ayer y en sus declaraciones que está dando estos días que todos los medios disponibles se están poniendo. No tengo por qué
que dudar de su palabra, pero que a veces hay que hablar con sinceridad, y creo que ella ha hablado con sinceridad y con sensatez en el sentido de reconocer la impotencia. Es decir, es que tenemos incendios estos días con 150 kilómetros de perímetro. Es inabarcable, no hay avión que pueda hacer descargas de agua que apague esos incendios, ni legiones de aviones. No puede haber un bombero ante cada llamarada. Y reconoció la ministra que la climatología, el cambio de la climatología que se viene estos días va a ser fundamental. Entonces, bueno, tenemos que saber hablar, exijo a los políticos que sepan hablar con esa sensatez, moderación, sin crispación, porque la lucha, el rifirrafe, político no aporta nada, solo resta. Las 8:57, Esther, si te parece, te escucho a la vuelta, porque luego, en cuanto regresemos a las 9 en punto, podremos conversar con el presidente de la Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Presidente, bo día. Hola, bo día, ¿qué tal? Permítame empezar preguntándole por si tiene noticias de los 4 bomberos heridos ayer. Uno de ellos parece que es muy joven, creo que tiene 19 años y que está grave. Sí, efectivamente, fue desplazado al hospital de A Coruña y está grave. Hubo inhalación de humo, tiene quemaduras en una parte importante del cuerpo. Vamos a esperar cómo evoluciona hoy. Los otros no tienen tanta gravedad, pero lógicamente son heridos y nos preocupan todos. Esperemos que a lo largo del día de hoy podamos tener noticias y buenas noticias. ¿Cuánto se espera, hablando de eso, de las buenas noticias que pueden llegar, que el cambio de tiempo de hoy y sobre todo la bajada de las temperaturas máximas puedan ayudar en la extinción de los fuegos que queman Ourense? Sí, efectivamente, es fundamental. Hemos tenido muchísimos días con temperaturas altísimas. Eso provoca corrientes térmicas, cambios de viento que dificultan muchísimo, propagan primero el incendio y luego dificulta muchísimo apagarlo, y es cierto que desde ayer ha habido ya una bajada de temperaturas y eso sin duda ayuda. Lo que más ayudaría, sin ninguna duda tampoco, sería que lloviese. Eso no se espera y por lo tanto esa ventana de oportunidad que nos da menos temperaturas hay que aprovecharla. De hecho, esta noche, acabo de recibir el parte de esta noche y las cosas, siendo todavía muy difíciles, ya no han sido tan difíciles como los días anteriores. ¿En qué sentido? ¿Qué datos tiene? Bueno, ayer teníamos 9 incendios activos, 2 de ellos están estabilizados, ya son 7. Y por lo tanto eso ya es una buena cifra y es cierto que la humedad que se empieza a percibir de noche ayuda, aunque sea mínimamente, y ya digo, da una ventana de oportunidad y sobre todo un poquito de esperanza a equipos de extinción que llevan muchos días muy agotados, trabajando muchísimo y en algún momento sin ninguna perspectiva de mejora. Ahora parece ser que eso empieza a cambiar. El sistema de satélite Copernicus apunta que este mes solo en Ourense habrían ardido 125.000 hectáreas. Esta es la proyección que hace el sistema desde el aire. ¿Usted tiene sobre el terreno algún dato en este sentido de cuántas hectáreas estaríamos hablando en total? No, son muchísimas, desde luego, y efectivamente el sistema Copernicus es porque nos guiamos todos, seguían los servicios de extinción y ya haremos balance. Desde luego en este momento lo que más nos preocupa es apagar los incendios, preservar las poblaciones. En Galicia además, saben ustedes, la población está muy diseminada, con lo cual cada poco tiempo nos podemos encontrar casas y esto es lo que estamos haciendo ahora mismo, proteger frente a que no ardan hectáreas frente a superficie, que también nos preocupa muchísimo más lo que está en esa superficie, que son las viviendas, y es lo que estamos protegiendo. Pero es verdad que el número de hectáreas al final va a ser muy importante, por eso hay que empezar ya a trabajar en el día siguiente, sobre todo en las ayudas a los damnificados. Ahora le pregunto por eso, por las ayudas, pero ya que me habla de las casas, muchas efectivamente muy diseminadas, ¿tiene una estimación de cuántas casas se han podido quemar en este episodio? Pues han sido un número importante, no quiero decir una estimación exacta. Es cierto que no todas estaban habitadas. En Galicia hay aldeas donde hay casas en las que ya no vivía nadie, en otras que sí, y por lo tanto primero vamos a alejar el peligro de esos núcleos de población y después veremos cuántas efectivamente son casas donde vivían personas y
y que han ardido y las que hay que ayudar inmediatamente. Antes que con usted, presidente, he hablado con Silvia, es una ganadera de Ourense, tiene 31 años, y le preguntaba quién le había contactado del gobierno de la Xunta o del gobierno central, porque ellos, los ganaderos, se están organizando para darse una red de apoyos entre ellos. Estamos viendo en este episodio muchas redes de colaboración, de cooperación entre vecinos. Ella me decía que nadie de la administración les ha dicho nada. ¿Cuándo van a llegar estas ayudas? ¿En qué van a consistir? ¿De cuánto dinero y de cuánto tiempo estamos hablando? Pues mire, yo primero tengo que decir que yo entiendo perfectamente cualquier persona que haya sufrido un daño, una angustia, y han sido muchísimas durante estos incendios, entienden que tienen que ser atendidas. Vamos a hacerlo cuanto antes. Es imposible contactar con todo el mundo directamente. Ganaderos, por cierto, hoy mismo yo estaré en Chandresa de Queixa, que fue el primer incendio de los que ahora tenemos activos, con ganaderos a los que les estamos dando lo más urgente ahora mismo, que es alimento para sus animales, porque los pastos han ardido. Respecto al resto de ayudas, ayer mismo hubo una reunión en la Xunta de Galicia para prepararlo todo, y la semana que viene tener un consejo extraordinario y ya aprobar las ayudas y empezar a distribuirlas inmediatamente. Ayudas pues para todo lo que sea necesario: viviendas, cultivos, han ardido muchos viñedos, superficies forestales que estaban ordenadas, algunas industrias han sufrido daños, granjas, la casuística ya me gustaría que fuera menor, pero es muy grande. Y todo eso tendrá que tener ayudas económicas, y también algo muy importante, no lo olvidemos, intentar regenerar los terrenos que han ardido. En Galicia tenemos la suerte de que es un terreno que para eso da más facilidades, y también habrá que empezar a trabajar en eso inmediatamente, porque después llega el invierno y lo hace todo mucho más difícil. La consellera de Medio Rural dijo ayer aquí en la SER que van unos 500 incendios este mes, muchos de ellos son provocados. ¿Usted a qué lo atribuye? Mire, pues a muchas causas, desde luego. Una y principal, en mi opinión y en la opinión de muchos expertos, es a la intencionalidad humana, a la maldad humana, diría yo, a gente que quema sabiendo el daño que va a causar, y además haciendo la conciencia en los momentos en los que más difícil va a ser extinguirlos, en los que los medios de extinción están ocupados en otro incendio y les va a ser muy difícil acceder allí. Esto sucede, por desgracia, y ha sucedido en los últimos años, hace muchos años en Galicia. También es verdad que también hay negligencias, también a veces imperdonables, porque hacer trabajos agrícolas cuando están absolutamente prohibidos, eso puede provocar que salte una chispa, como nos ha pasado en algún incendio. Eso tampoco puede ser así, y a veces también, pero son los menos, son causas meteorológicas. Por lo tanto, por eso insistimos tantísimo en la existencia de incendiarios y en la necesidad de ser absolutamente inflexibles con ellos. Se están produciendo ahora mismo, yo lo veo en el Centro de Coordinación de Ourense, está allí la Guardia Civil, está nuestra Policía Autonómica, un equipo dedicado exclusivamente a investigar los incendios que se están produciendo estos días, y yo espero que se detecte a los culpables, se pueda demostrar su culpabilidad y caiga sobre ellos el peso de la ley. ¿Cree que puede haber relación entre los culpables que provocan muchos de estos incendios? Preguntado de otra manera, presidente, si descarta que haya una trama. Pues mire, no lo sé, es que no soy yo quien para decirlo. Para eso están las investigaciones y para eso están después los jueces. Querría pensar que no, sinceramente, porque entonces sería muchísimo más grave. Pero que hay gente que queme intencionadamente, no me cabe ninguna duda. Ya que estén organizados o no, comprenderá que eso no lo puedo decir yo. Y si están organizados, habrá que actuar para detectarlo cuanto antes. ¿La Xunta de Galicia tiene y ha tenido medios suficientes para afrontar esta oleada de incendios? Mire, la Xunta de Galicia, yo lo decía estos días y algunos parecía que se molestaban, pero es que realmente es así. Tenemos el mejor servicio de extinción de España, porque la Xunta de Galicia, por desgracia, lleva mucho tiempo haciendo frente a oleadas de incendios. Tenemos ahora mismo sobre el terreno más medios que nunca. Nunca hemos tenido tantas personas en extinción, tantos medios aéreos, tantas motobombas, pero desde el principio hemos dicho que lo que estamos viviendo estos días no ha sucedido nunca. Incendios absolutamente explosivos que se propagan de una forma vertiginosa, de una forma brutal, frente a los que ningún medio llega, y por lo tanto, por eso desde el principio estamos pidiendo que se nos ayude con más medios. Que los medios que tenemos son suficientes en este momento para afrontarlo, han sido estos días todo lo que tenemos por delante. No, por eso pedíamos más. Que tenemos más medios que nunca y dirigidos por los mejores profesionales, en mi opinión, de España, sí. ¿El gobierno les ha dado todos los medios que ha pedido? No, y espero que lo haga. Estuve aquí el otro día. Mire, yo no he tenido estos días
ninguna voluntad de confrontar. Sé que hay gente que espera esto, es más, solo espera esto, parece que le importa mucho menos el incendio que tengamos medios para apagarlo, y yo he optado por todo lo contrario, por intentar exponer nuestra situación, que era muy difícil, dificilísima, y nuestra necesidad de que se enviaran medios, y por lo tanto llevamos días haciéndolo. Hace 2 días estuvo aquí el presidente del Gobierno, yo se lo agradecí, sobre todo por tener la oportunidad de explicarle directamente y mirándolo a los ojos y con mis técnicos, con los técnicos de la Xunta de Galicia, lo que estaba sucediendo y lo que necesitábamos. A partir de ese momento han empezado a llegar algunos medios. Se nos dijo que todo lo que necesitásemos se nos proporcionaría. Espero que sea así, espero que en el día de hoy, ayer es cierto que llegaron ya algunos efectivos militares después de varios días pidiéndolo, pero falta todavía muchos de los medios que hemos pedido. Espero que durante estos días, y durante estos días tiene que ser ya, porque es que los incendios son ahora, no me vale dentro de 4 o 5 días, espero que todo eso llegue, se una al operativo de extinción y nos ayude en esto que espero sea la fase final. ¿Pero y qué medios le faltan, presidente? Pues mire, nos falta sobre todo maquinaria y gente que la pueda manejar, y el Ejército la tiene. No pedimos medios de extinción directos porque somos conscientes de que, además de la Unidad Militar de Emergencias, que está haciendo una labor fantástica, y desde el principio hay otros medios que en este momento pueden ser muy necesarios. Para que la gente nos entienda, bulldozers que hagan desmontes, no en la zona directa del fuego, no en el ataque directo al fuego, pero sí en una zona más alejada para cuando el fuego se vaya extendiendo, gente que coordine los medios aéreos, zapadores del Ejército, todo eso es necesario, y todo eso el Ejército yo creo que nos lo puede proporcionar. Pero nodrizas, las que tengan, bueno, pues... Lo que ocurre sí, es que, dígame, le iba a decir que el Gobierno nos dice que todas esas peticiones están respondidas. Es decir, el Gobierno dice que todos los medios que han pedido las comunidades han sido proporcionados, que incluso se ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, y ayer nos dijo aquí, igual que estoy hablando ahora con usted, ayer hablaba con la ministra de Defensa, que nos aseguraba que desde el día 2 de agosto, antes incluso de que lo pidieran, pues por ejemplo, el Partido Popular, soldados del Ejército de Tierra y del Aire estaban desplegados en el territorio. Mire, de verdad que es que no quiero entrar en confrontación, y menos en estos momentos. Los únicos 2 medios del sistema de solidaridad europeo de emergencias que han actuado en Galicia han sido 2 focas, 2 hidroaviones franceses que estuvieron durante 24 horas hace ya 4 o 5 días. Parece ser que hoy se van a incorporar más medios, pero digo hoy. Todos estos bulldozers, 20 bulldozers, 30 motobombas, los 200 mínimo soldados que pedíamos para apoyar en tareas de evacuación a la Guardia Civil, todo eso está funcionando desde ayer, y no es desde ayer desde donde lo estábamos pidiendo, ya llevamos varios días. Pero oiga, si nos los mandan ahora, yo lo que quiero es incorporarlos cuanto antes. No voy a perder un minuto, no lo he hecho en los momentos más difíciles, no quiero hacerlo ahora discutiendo con nadie. Centro todos mis esfuerzos en transmitir lo que es una verdad, que necesitamos esos medios y los necesitamos con urgencia. Tiempo habrá después de marcar los tiempos o marcar las presencias, o todo eso lo dejo para después, quizá porque he estado muchos días pisando terreno y viendo cómo trabajan los profesionales del Centro de Coordinación en Orense. La gente no necesita discusiones, necesita ayuda, y yo desde luego estoy por esa labor. Si faltaban medios, presidente, ¿usted se ha planteado en algún momento escalar el nivel de la emergencia a nivel 3 para que fuera el Gobierno central el que tomara el mando de la emergencia? Pues mire, si supiese que eso es lo que determina que aparezcan más medios, por supuesto. Pero es que no es así, porque usted mismo lo decía. Estábamos en situación 2, llevamos más de una semana, y el Gobierno decía que nos habían mandado todo lo que necesitábamos. Por lo tanto, no es una cuestión de pasar de situación para tener más medios. Eso sería gravísimo. Si se están reservando medios esperando a que pidamos en la situación 3, eso primero no es lo que nos está contando, y segundo sería imperdonable. Mire, la situación 2 supone que la emergencia se coordine por los profesionales que llevan años gestionando estas emergencias en Galicia, que conocen los terrenos, que conocen los lugares por los que hay que acceder a los incendios, que conocen incluso el comportamiento de los incendios, los núcleos de población. Todo eso se gestiona en la situación 2. Lo que necesitamos son más medios, y para eso no hace falta pasar a la situación 3. Dicho esto, si yo tuviera constancia de que pasando a situación 3 hubiéramos tenido más medios, no hubiera tenido ninguna duda. Oiga, esto hace poco tuvimos un apagón, yo no tuve ninguna
ningún remilgo, por así decirlo, si es que esto va de remilgos, que creo que no, en pedir la situación 3. La pedimos inmediatamente porque era una situación diferente, no conocíamos nada, no sabíamos qué estaba pasando. Por lo tanto, esto no va a cuestión de cálculos políticos, va a cuestión de ser eficaz. Y se puede ser muy eficaz como estamos siendo si nos dan más medios. ¿Usted cree de verdad que hay alguien del gobierno que está reservando medios y que no se los da a la espera de que llegue el nivel 3? No, por supuesto, quiero pensar que no. Y por lo tanto, por eso desde la situación 2 pido que nos den todos los medios que estén disponibles y que empiecen a llegar cuanto antes. Han empezado a llegar, pero tienen que hacerlo muchísimo más rápido. Esto no es una cuestión de llegar a cuentagotas. Lo necesitamos ya. Por supuesto que no creo eso, sería gravísimo. Es que es el gobierno de mi país también. Galicia forma parte de España y quiero pensar que el gobierno de mi país está haciendo todo lo posible y no está haciendo ningún juego político. Eso en cuanto a los medios para la extinción. Déjeme preguntarle por la prevención, porque dice la ley que eso corresponde a las comunidades autónomas. ¿En qué estado estaba el monte y con qué trabajos de prevención había hecho la Xunta en la medida en que los vecinos, con los que hemos ido hablando estos días, nos describen una constante situación de abandono, presidente? Mire, llevamos mucho tiempo haciendo labores de prevención. Este año alrededor de 50 millones de euros consignados para tareas de prevención y, por supuesto, cuando no estamos en los meses centrales donde hay más peligro, como este, de que se produzcan incendios, nos centramos en la prevención y habrá que seguir haciéndola y habrá que seguir mejorando. Y no le digo, desde luego, que todo se está haciendo bien, ni muchísimo menos. Y hay muchísimas causas que probablemente darían para muchos otros debates y para una entrevista mucho más larga. Pero mire, hay una realidad que es, primero, la vida ha ido evolucionando y donde antes había aldeas pobladas donde se aprovechaban los productos del monte, ahora están despobladas, la gente ya no vive allí y por lo tanto esto influye de una manera decisiva. Se está vaciando el monte, no se está habitando y esto lógicamente tiene consecuencias. Después, esto no puede ser solo una cuestión de las administraciones, los propietarios también tienen que implicarse. Los terrenos alrededor de las propiedades particulares, de las viviendas, tienen que estar limpios. En esto llevábamos trabajando con los ayuntamientos estos últimos años. Hemos visto estos días cómo cuando los incendios se acercan a viviendas, las viviendas que alrededor están limpias, es mucho más difícil que ardan. Y después también he visto durante estos días que superficies ordenadas, viñedos, lugares donde había una explotación maderera y se cuidaban todo el año, han ardido también. Es que hemos vivido situaciones, incendios de copas, propagaciones enormes, donde no hay ordenación ni limpieza que valga. Dicho esto, hacer una política de prevención en el monte y de ordenación, eso sin duda ayuda. Y por lo tanto tendremos que hacerlo y pisar el acelerador en cuanto los incendios estén apagados. Seguir haciendo lo que estábamos haciendo y mejorar los fallos que podríamos estar cometiendo, que sin duda los estábamos cometiendo, como no. Por tanto, se lo pregunto porque el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, dijo que era responsabilidad del gobierno la prevención, atribuyó la responsabilidad al gobierno, pero la responsabilidad, las competencias de la Xunta, de las comunidades en este caso. Mire, yo quiero pensar que la responsabilidad es de todos. Es que a mí empezar a pensar, yo he oído durante estos días también a algunos miembros del gobierno decir que esto es una cosa, que todo lo que estaba pasando era responsabilidad y obligación de los presidentes de las comunidades autónomas. Por supuesto, y más situaciones tan graves. Pero pensar que puedes mirar para otro lado y que se produzcan incendios en tu territorio, que haya que ordenar tu territorio, es cuestión de la administración y no de todos, que no sea un interés general del país, me cuesta mucho entenderlo. Por lo tanto, yo quiero pensar que cada administración tenemos nuestras responsabilidades y las vamos a cumplir. Fíjese, va a pasar ahora con el tema de las ayudas. Hemos activado nuestras ayudas. Yo le pedí al presidente del gobierno el domingo en Orense que también tuvieran celeridad en aprobarlas del gobierno, a lo que él se comprometió. Supongo que estaremos todos de acuerdo también en que ayudar a la gente que ha sufrido daños es cuestión de todas las administraciones y no solo de una. En definitiva, esto es cuestión de todos. Y como empecemos en debates administrativos, que al final lo que esconden es tactismos políticos, no le estaremos haciendo ningún favor a la gente que confía en que los responsables públicos tenemos claro que lo que hay que hacer ahora es ayudarles e intentar evitar que en el futuro se produzcan situaciones como las que estamos viendo estos días. Algo de lo que hemos hablado, presidente, estos días es de las condiciones en las que trabajan los bomberos que se juegan la vida para apagar el fuego. ¿Usted sabe cuánto cobra un bombero de la Xunta de Galicia? Pues sí, pues depende de las categorías, pero alrededor de 1.300, 1.400 euros. Lo que le puedo decir respecto a los bomberos de la Xunta de Galicia es que después de una negociación con ellos, lo que estamos haciendo estos últimos años es ir aumentando. Pues hace unos 3 o 4 años trabajaban solo un determinado número de meses al año y lo que estamos haciendo ahora es cada año aumentar un mes su periodo de trabajo para que esos meses en los que no están haciendo
labores de extinción pueden hacer labores de prevención. Vuelvo a lo que decíamos antes, de que esto es una labor de muchos meses. Son más de 3.000 profesionales los que tenemos en la Xunta de Galicia y, vuelvo a decir, conforman el mejor servicio, que demandan mejoras, por supuesto, que tienen derecho ellas también. ¿No tienen un contrato de todo el año, por ejemplo? Una parte sí y otra parte no. Pero bueno, es que esto ha sido así siempre tradicionalmente. Los hay que... Quizás las cosas están cambiando un poco, presidente, a la vista de lo que tenemos ahora. No, pero es que nosotros ya lo estábamos haciendo en los años anteriores. Insisto en que ya veníamos aumentando su periodo de trabajo en los últimos años. No hemos esperado a que se produzca una crisis como la de este año. También hay mucha gente que trabaja todo el año. Dentro estoy hablando, hay mucha casuística, son miles de personas, pero somos conscientes de que esos meses había gente que podía decir, no, ¿y por qué esta gente, si está dedicada a la extinción, trabaja más meses que aquellos en los que hay seguro incendios forestales? Oiga, primero, porque hay que estar preparados para cualquier cosa en cualquier momento, lo estamos viendo con estas nuevas circunstancias climáticas, y sobre todo que los meses en los que no estén extinguiendo pueden estar haciendo labores de prevención y de ordenación, que es a lo que se están dedicando. ¿Usted cree que es innecesario un pacto de Estado contra la emergencia climática, como ante usted precisamente el domingo planteó el presidente del Gobierno? No, y además lo dije en la comparecencia pública que tuvimos después, pero creo que no puede convertirse en el objeto principal de la visita y el mensaje principal de la visita del presidente a Ourense el otro día, en un momento en que ahora tenemos 2 incendios menos activos y la situación sigue siendo muy grave. Hace 2 días era todavía más, y lo que quería hablar con el presidente era de medios, cómo se nos iba a ayudar y cómo se iba a ayudar de forma urgente. Por lo tanto, creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es apagar los incendios, para eso hace falta más medios. Segundo, ayudar a la gente inmediatamente en cuanto estén los incendios apagados, y después hablar de todo lo demás. Por lo tanto, aquí hay que hablar de prioridades, y para mí las prioridades en este momento son esas. Fue un error el tuit que hizo el Partido Popular de Galicia, en el que decían que solo usted estaba al mando y Pedro Sánchez solo ocupa el cargo. Sí, mire, sí, de hecho ese tuit se borró y yo estuve de acuerdo en que se borrase. Es un error en este momento entrar en la confrontación, por eso yo decía que no quiero estar a la altura de un partido socialista, y hay que decirlo también, de un gobierno central socialista donde hay ministros que se han dedicado exactamente a lo que yo no quiero que se dedique mi partido, y por eso ese tuit no estaba bien puesto y por eso se borró. Es el momento incluso de transmitir unidad hacia afuera, y que la gente que lo está pasando muy mal vea que los responsables públicos, que somos los que tenemos capacidad para ayudarles, perdemos poco tiempo en discutir. A mí no me gustó nada, ni me está gustando algunas actitudes de miembros del Partido Socialista, incluso de ministros, que se dedican desde su lugar de vacaciones a poner disparates en redes sociales que no hace más que provocar y desanimar. Yo no quiero que mi partido haga lo mismo, y por eso ese tuit fue un error y por eso se borró. Presidente, una última cosa. Están cortadas las comunicaciones por vía férrea entre Madrid y Galicia. Los precios de los vuelos entre Vigo y Madrid se han multiplicado por 4. Le quiero preguntar por esto, por el hecho de que ahora se esté encareciendo la posibilidad de que los ciudadanos de Galicia y de Madrid o del resto de la península que quieran viajar allí, ahora tienen que afrontar, precisamente aprovechando estas circunstancias, precios más caros. Sí, fíjese, y además en un momento, en un mes turístico que estaba siendo desde el punto de vista turístico fantástico para Galicia, de repente vemos que además en el cambio de quincena se cortan las comunicaciones, en algún momento por carretera y desde hace varios días por ferrocarril, y tiene estas consecuencias que son muy difíciles de entender. Probablemente eso también haya que analizarlo después, pero en este momento entenderá que todas mis preocupaciones y mis esfuerzos están en que los incendios se apaguen. Pero sí hay muchas consecuencias que no son buenas y que estamos viendo y que habrá que explicar, porque cuando no se puede, supongo que tendrá que ver mucho todo el tema de oferta y demanda, pero supongo que en estos momentos alguien se podría hacer cargo de que esto no debería ser así. Alfonso Roda, presidente de la Xunta de Galicia, le agradezco mucho su tiempo esta mañana. Un saludo, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Conversación en directo a las 9:24 con el presidente de la Xunta de Galicia. Antes de cerrar ya el análisis con el asunto de los incendios y a partir de lo que nos ha dicho el presidente de la Xunta, vamos a conectar con nuestro compañero Pablo Bodega, que a las 8 de la mañana nos decía que estaba en lo alto de Castro Calbón, un municipio de la provincia de León que resultó pues muy afectado, con casas, incluso con viviendas que fueron afectadas con llamas dentro de las viviendas. Y nos decías, Pablo, que
se veía desde el punto en el que estabas los daños al que tuvieron que hacer frente, en este caso, los vecinos directamente. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Sastre. He vuelto a este punto, al punto más alto del pueblo, porque aquí es donde tenemos cobertura, donde podemos hacer esta conexión, pero desde que hablaba con vosotros a las 8 hasta ahora lo que he podido hacer es bajar a ese barrio alto de Castro Calbón, que fue el más afectado por el fuego. La situación allí, la verdad, que es tremenda. Han sobrevivido apenas 3-4 casas gracias a la labor además de la gente que se quedó aquí para defenderla, pero el resto está totalmente arrasado. Casas quemadas, vegetación que nos decían destruida no por el fuego sino por el efecto de las altísimas temperaturas, del calor que se alcanzó en esa zona. Aquí el fuego, nos cuentan, convirtió al pueblo en una ratonera. Entró por 4 puntos, llegó a cruzar el río Eria y, como decía, fueron los vecinos que decidieron quedarse aquí a pesar de la orden del desalojo, los que pudieron salvar lo que se ha salvado del pueblo. Estamos aquí en este alto con una de las vecinas del pueblo, con Adelaida, que nos ha estado explicando también cómo se expandieron las llamas aquí ese día y bueno, eso es lo que nos repiten todos los vecinos. Adelaida, ¿verdad? La labor que hizo la gente del pueblo para salvar sus casas. Desde luego, es un tópico otra vez y cansamos de decirlo desde que empezó todo esto, pero es que el pueblo salva al pueblo, porque medios estábamos solos, completamente solos, gracias a los vecinos que se quedaron, cómo se organizaron, la comunicación que había entre ellos, en donde salía el fuego, ir inmediatamente a apagarlo, fue horroroso. Yo lo he vivido desde fuera, desde luego no lo he vivido desde dentro, pero los testimonios da miedo todo esto, da miedo. Te escucha ella, Sastre, si quieres preguntar algo a Adelaida. Adelaida, buenos días. Buenos días. ¿Les dieron orden de desalojo a ustedes? Sí, claro, como en el resto de los pueblos, y se negaron, y así todo forzaban a la gente a marcharse, pero es que si los vecinos no se quedan aquí a salvar sus casas, y la mía como la de otros, que no podíamos estar aquí, esto se hubiera quemado todo, es que no hubiera quedado nada. ¿Usted cómo lo fue siguiendo? ¿Cómo le llegaban las noticias? Pues de la poca comunicación que había, pues te informaba la Guardia Civil, y la poca comunicación que había pues con los vecinos de aquí del pueblo. ¿Cómo ha sido el regreso? Yo volví llorando. Ver tu pueblo y los alrededores, cómo era y en lo que se ha convertido, es horroroso. Gente que lo ha perdido todo, ya no solo la casa, las cosechas. Sastre, nos contaba a Adelaida que ella ha sido hoy el primer día que ha subido aquí al alto del pueblo. Desde aquí se divisa toda la devastación que ha causado el fuego, y decía, llevo aquí ya varios días y es la primera vez, ¿verdad, Adelaida, que has subido aquí? Sí, es la primera vez y tengo un nudo en la garganta. Tengo un nudo en la garganta porque esto es horroroso. Tienen que venir las ayudas ya. Estamos con las manos atadas. No podemos limpiar. La gente que ha perdido su casa no puede tocar ni un ladrillo. ¿Dónde están las ayudas? ¿Dónde están esos animalistas que dicen que acabamos con el monte y los ecologistas? Porque hace 2 o 3 días el coto de aquí de Castro Calbón, de cazadores y voluntarios, son los que han subido a dar de comer y beber a los animales. ¿Dónde está esa gente ahora? El testimonio de una vecina que ha regresado a Castro Calbón, ese municipio de León, donde se coordinaron los vecinos y que se ha encontrado pues lo que se ha encontrado. Adelaida, le mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, pero que no nos olvidéis que necesitamos las ayudas ya. En eso estamos, preguntándoselo a los responsables políticos que se nos quieren poner para recordarles que las ayudas tienen que llegar. Lo acabamos de hacer ahora mismo y seguiremos haciéndolo. Muchísimas gracias. Adelaida, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, otro abrazo. La conversación esta mañana con Berna González Harbour, con Esther Vera y con Mariola Urrea. Mariola, a partir, y vamos a ir cerrando el asunto porque quiero también que hablemos de la otra gran noticia de la crónica internacional y otras noticias que están en la agenda de este martes. Pero a partir de la conversación que hemos tenido con Alfonso Rueda en esta tesis de no quiero confrontar con el gobierno, sin embargo es responsabilidad del gobierno que no mande los medios suficientes, los medios que le está pidiendo el asunto, a pesar de que el gobierno insiste en que está dando todo lo que las comunidades están pidiendo. Y sobre todo que la explicación o la respuesta a tu pregunta de qué medios son los que faltan siempre es una respuesta evasiva y una respuesta poco clara, ¿no?
Yo creo que conviene insistir en que cada administración tiene unas competencias bien determinadas. Hay que asumir cada una de esas administraciones sus competencias y su responsabilidad, y desde luego creo que para evitar eso de que el pueblo salva al pueblo, porque el pueblo no salva al pueblo, para evitar eso que condensa ese lema, el triunfo de la antipolítica, creo que los responsables políticos deben moderar su confrontación o su capacidad en estos días para hacerse responsables los unos a los otros, porque en esa batalla quien pierde no es el Partido Popular o quien pierde no es el Partido Socialista. Pierde la política en mayúsculas como herramienta de ordenación y de aportación de soluciones a la sociedad. Y yo creo que los incendios tienen unas consecuencias claras sobre el patrimonio de las personas, sobre la vida de las personas, pero la antipolítica es la carcoma de la democracia y es lo que hace inviable a futuro el sistema del que nos hemos dotado, que es, con todas sus imperfecciones, el sistema que más bienestar nos ha otorgado. Así que si hay que poner el foco de atención, no solo es en los incendios y sus consecuencias, sino también en los mensajes de los responsables políticos para que la antipolítica no sea la gran beneficiada de todo este drama. Berna. Bueno, lo que ocurre es que España está quemada, una buena parte de España, y se sigue quemando físicamente, pero es que también está muy quemada anímicamente y políticamente, ¿no? Anímicamente lo estamos viendo en todos estos testimonios, y cada uno en los amigos o nosotros mismos cuando nos hemos desplazado por esas zonas. Es obvio y es natural que esas personas estén desesperadas, que sientan que no han llegado a las ayudas suficientes, que están abandonadas. Es la quemazón anímica, ¿no? Pero la desgracia es la quemazón política que nos corroe en este país, es decir, que no seamos capaces de afrontar esto verdaderamente unidos. Bueno, quiero destacar que el presidente Rueda finalmente ha dicho, a propósito de ese tuit, que es momento de transmitir unidad, y que por eso ese tuit en el que ensalzaban su figura frente a la de Pedro Sánchez fue bien retirado, ¿no? Bueno, ojalá disminuya el ruido, ojalá aumente la intensidad de la política y no veamos estas salidas como lo del el pueblo salva al pueblo, que verdaderamente es nociva, porque ciertamente no es verdad. O sea, es respetable el sentimiento de esas personas, el sentimiento de esas personas que quisieron quedarse, que quieren quedarse, es respetable, pero no es conveniente. Y ella misma se ha contradicho, voy a decirlo, o sea, dice, aquí estamos solos. Bueno, luego reconoció que era la Guardia Civil la que les intentaba sacar de allí, porque el objetivo y es prioritario salvar vidas, y a veces no hay medios suficientes para tantas decenas de pueblos, tantas decenas de miles de personas, tantos cientos de kilómetros afectados, tantas hectáreas quemadas. Claro que no hay bomberos suficientes en la faz de la tierra para cubrir todo eso. Pero bueno, entiendo que es difícil de aceptar, pero yo pido también una revalorización de la política y sobre todo unidad y menos intensidad en el disparate y la miseria política. Lo estamos diciendo estos días en los que andamos por un equilibrio emocional muy difícil de describir y sobre todo muy difícil de juzgar, porque hay que ponerse en la piel de las personas que ven el riesgo de que van a perder su vida entera, su casa, su vida, todo aquello que han construido. Pero también nos toca decir eso, que cuando alguien desafía esas órdenes de desalojo, pues está poniendo en peligro no solo su vida, sino la vida de las personas que quizá tengan que arriesgarla para poder rescatar, que la prevención es política, que aquello que se está reivindicando, esta lucha contra el abandono, contra la despoblación, que los pueblos tengan a lo largo de todo el año los medios, esto es política, desde luego, que estas ayudas, que ahora mismo esta misma oyente afectada desde Castro Calvón nos decía, que lleguen ya las ayudas, pues esto es gestión política, y que esto es lo que los ciudadanos reclaman a cambio del pago de sus impuestos, que no es nada más y nada menos que la gestión política. Por eso decimos que efectivamente aquellos partidos que seguramente quieran aprovechar un sentimiento de antipolítica pueden prender aquí, como han intentado prender o prenden según las encuestas en otros puntos afectados por la tragedia, pero que sobre todo esta indignación nace, pensamos, de esta necesidad de la ciudadanía de respuestas políticas de sus administraciones. Esther, y contigo cierro.
Sí, yo creo que lo que ha faltado estos días es sentimiento de urgencia, es decir, la dignidad que se nota en las palabras de las personas afectadas y ese sentimiento de urgencia, de necesidad de ayuda, de colaboración, de cooperación con lo que ellos en este momento necesitan, es lo que yo he encontrado a faltar en la clase política y sí, bueno, diremos en la política española. Por elevar esto un poco para no quedarnos en el fango y para unirme también a las palabras de Mariola y de Berna, yo también en la primera intervención decía, tenemos que dignificar la política y si tenemos que hacer una reivindicación de la política, y es lo que ha hecho Mariola y me sumo absolutamente. Es decir, tenemos que tener claro que este es un Estado descentralizado en el que todo el mundo tiene responsabilidades y las responsabilidades empiezan por los poderes que están más cerca de los ciudadanos. Y, por ejemplo, cuando hablamos de financiación, también hablamos de esto. Es que estamos hablando de los medios necesarios para responder a las necesidades de los ciudadanos en cualquiera de los temas. Y en cuestión y sobre la dignificación de la política, menos Twitter y más responsabilidad. Y más responsabilidad en la toma de decisiones de cualquier tipo y más prioridades. Es decir, cuando nosotros nos entretenemos, y también los medios de comunicación, en hablar siempre de la última frase, de lo último político oportunista y de la última herida o del último puñal en Twitter, lo que estamos haciendo es devaluar la política. Y eso, ¿cómo puede mejorar? Pues simplemente diciéndole a los ciudadanos, no caigamos en posiciones oportunistas, no caigamos en el griterío y escuchemos a la gente que marca prioridades: crecimiento, financiación, cohesión social, educación, sostenibilidad del estado del bienestar, cambio climático, porque esto va a continuar. El agua y el fuego van a ser protagonistas en los próximos años porque estamos en pleno cambio climático. Por lo tanto, o escuchamos a responsables políticos que sean responsables políticos, o nos quedaremos en ese ruido de Twitter que lo único que hace es emponzoñar la calidad del debate y de la democracia. Hay una última hora porque el sistema de satélite Copernicus, Marina Fernández, buenos días. Buenos días, Astre. Acaba de actualizar la cifra de hectáreas arrasadas en nuestro país en lo que va de año. Sí, es la última estimación de hace apenas minutos. Más de 375.000 hectáreas afectadas ya por los incendios, y hay que irse hasta el año 1994 para encontrar una cifra peor. Es impresionante ver cómo se van disparando los datos semana a semana, día a día, en los diagramas de ese sistema europeo de vigilancia de incendios forestales. Anoche no llegaban a 350.000 las hectáreas afectadas en España. Esta mañana son 375.000, el peor año en 3 décadas. Este 2025 estamos llegando a cifras, pues eso, que no veíamos desde los años 90 y 80. Y los datos del Ministerio, además, porque lo de Copernicus todavía son estimaciones vía satélite, pero es que los datos del Ministerio apuntan en que esta es la dirección. Ha bastado la ola de calor de este mes de agosto para que en una semana, del 3 al 10 de agosto, que es el último día con datos oficiales del Ministerio, se quemen el doble de hectáreas que en todo el año 2024. 100.000 hectáreas en una semana. Pero es que desde el día 10, desde ese último día con datos del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, atendiendo a las estimaciones de Copernicus, se han quemado más de 200.000 hectáreas. Datos preocupantes, pero que van a ser peores, asume el Gobierno. Admitía la propia vicepresidenta Sara Agesen, casi 375.000 hectáreas es la última hora afectadas ya por los incendios. Habíamos llegado a agosto con apenas 40.000 hectáreas quemadas y todavía hay fuegos activos. Pues ese es el dato actualizado. Marina, gracias. Hasta ahora. Las 9:39, las 8:39 en Canarias. Es evidente que seguiremos muy pendientes de la última hora respecto a los incendios durante toda la mañana y también en toda la programación de la cadena SER. El otro gran asunto que define la crónica de este martes, hoy es 19 de agosto, es, les decimos desde primera hora, el encuentro que tuvieron ayer en la Casa Blanca Donald Trump y Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Saben que de ese encuentro, en el que luego participaron los principales líderes europeos, también de la Comisión y de la OTAN, sale la posibilidad, parece que bastante tangible, de que dentro de unos días, dentro de 15 como a más tardar, según el canciller alemán Merz, se reúnan el propio Zelensky con Putin. Parece que Donald Trump ha aceptado muchas de las premisas de Putin, pero falta por saber si acepta la mayor de todas, que es que Putin estaría dispuesto a renunciar a la invasión,
a poner fin a este conflicto si consigue territorios a cambio de esa paz, que es la opción a la que se opone Zelensky, la opción a la que se opone la Unión Europea, aunque es verdad que esta madrugada Zelensky ha dicho que corresponderá a esa conversación entre ellos dos, entre Zelensky y Putin, decidir si tiene que asumir consecuencias que sean dolorosas, es lo que ha escrito, para su pueblo. Quiero saludar a Pilar Bonet, que es experta en la Unión Soviética, fue corresponsal durante 34 años allí, conoce bien la política rusa. Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Para pedirte una valoración del punto en el que estamos. Parece que Trump ha comprado parte del marco de Putin, al que recibió y agasajó en Alaska. ¿Y cómo crees que queda el escenario a estos escasos días para que parece que ahora sí se pueda producir este encuentro entre Zelensky y Putin después de su reunión de ayer en el despacho Oval con Trump? Bueno, primero una verdad que es que no hay trato hasta que no hay trato. Eso en primer lugar. Segundo, yo creo que Zelensky ha mejorado muchísimo su posición desde que fue recibido en la Casa Blanca en febrero y prácticamente lo echaron de allí. Zelensky se ha reservado el derecho a ser el único y exclusivo interlocutor de Rusia en temas de territorio. Zelensky ha aceptado hablar en cualquier situación. El caso es si ahora Putin se atreverá a hablar directamente con Zelensky, que, fijaros bien, Zelensky no ha renunciado a nada, tampoco lo ha hecho Putin. O sea, la propuesta de Putin no es acabar con renunciar a territorios. La propuesta de Putin es hacerse con territorios que ahora no controla, y que haya un alto el fuego donde en los territorios que ya Rusia ha metido en la Constitución y que no controla totalmente. Eventualmente un tratado de paz podría fijar esta situación, pero para un tratado de paz Zelensky pide garantías de seguridad y lo piden también los europeos, que por cierto han protagonizado una movida diplomática sin precedentes al acudir todos a Washington, ¿no? Washington, que se quería quitar de encima a Ucrania, recuerdo las palabras del vicepresidente que decía esta no es nuestra guerra, acepta participar en las garantías de seguridad que tiene que ser, según dicen, algún tipo de equivalente a lo que es el artículo 5 de la OTAN. De momento Trump ha dicho: colaboraremos con las medidas de seguridad cuyo peso debe recaer principalmente en Europa. Y Zelensky ha puntualizado: no solo queremos coordinación, sino también participación. Y para estas medidas de seguridad, para elaborar estas medidas de seguridad, se han dado 10 días. Entonces, dos cosas. ¿Qué medidas de seguridad se elaborarán? Segundo, ¿aceptará Putin el encuentro directo con Zelensky en el plazo de 15 días? El canciller Merz ha dicho que no sabe si Putin se atreverá. Y el ayudante de Putin, Yuri Ushakov, ha contestado con evasivas, diciendo que Rusia está de acuerdo en incrementar el nivel de diálogo entre Ucrania y Rusia, pero no ha dicho que se vaya a encontrar con Putin. Yo creo que Putin, que se había hecho a la idea, es mi opinión, a tener una capitulación total y absoluta de Zelensky, no está consiguiendo esto, y sobre todo no consiguió romper el frente como esperaba de una forma permanente y definitiva en víspera de la cumbre de Alaska. Acordaros como esta noticia se propagó y después los ucranianos atajaron una ruptura de frente de 10 kilómetros muy poco extensa, 10 kilómetros de profundidad, pero poco amplia, y el frente no se ha roto. Es decir, Ucrania sigue con las suyas. Zelensky sigue empeñado en esta posición. Y yo no pienso, es mi opinión, que Putin quiera encontrarse con Zelensky, que Zelensky le diga: no puedo aceptar
la pérdida de territorio en una reunión con él. Él necesita que Zelensky baje los pendones como hicieron las tropas nazis en la Plaza Roja en el 45. Y esto no se lo va a dar Zelensky por ahora. O sea, difieres de esta opinión de que seguramente Putin llevaba una especie de victoria diplomática, no solo por la recepción de Trump en Alaska, sino por el hecho de que, bueno, parecía que Zelensky necesitaba, como tú misma indicabas, el hecho de que los líderes europeos vinieran a arroparle, también porque Europa está un poco buscando su sitio después de que Trump haya intentado desdibujarla totalmente. Pero ¿tú crees que todavía tiene Zelensky ases en la manga y que por tanto está por ver qué pasa si es que se produce ese encuentro con Putin? Yo creo que Zelensky tiene ases en la manga, o en todo caso lo que Putin no ha conseguido es esa capitulación total que se proponía. Recuerda el tono de Trump cuando le entrevistaron en la Fox diciendo, preguntándole qué aconsejaría a Zelensky, y él dijo que capitule, dijo con voz grave, que capitule, que cierre un trato, El tono de ese que cierre un trato era: o cede territorio, implicaba, me parece a mí, o lo dejamos tirado. Y ahora eso no está así. Ahora está en marcha la búsqueda de garantías de seguridad que impliquen también a Estados Unidos, que se quería marchar y lo quería dejar. Y segundo, el tema del territorio lo lleva personalmente Zelensky y no está en la posición en la que hubiera estado si la ruptura del frente hubiera sido algo más sólido y más duradero. Eso no quiere decir que Rusia no tenga una potencia militar muy superior a la de Ucrania. Es cierto, pero Ucrania está luchando con uñas y dientes y el ejército ucraniano, a costa de su propia sangre, ha facilitado a Zelensky poder tener esta posibilidad de decir lo llevo yo, y al mismo tiempo Putin ha sacrificado en esta historia de la foto de Alaska a un montón de gente. Y yo no sé cuánta, porque no tengo las cifras ni las tiene nadie, pero las víctimas que ha habido en el intento de conseguir la ciudad de Pakrovsky, hacerse con todo el Donbass, tiene que haber sido algo espantoso. Y no ha podido decir Putin, controlo todo el Donbass, porque entre otras cosas, controlar todo el Donbass significa que Rusia accede a unas posiciones que le permiten entrar en la llanura, ¿no? En la estepa, que es llana y donde no hay posibilidad de defenderse. Pues Pilar Bonet, gracias como siempre, y desde luego nos has propuesto una perspectiva distinta a muchos de los análisis que leemos esta mañana. Un abrazo como siempre, gracias. Gracias a vosotros. Quería comentar con vosotras este asunto porque desde luego va a darnos mucho que hablar. Sin embargo, quiero también acercarme a Valencia porque, verán, esta mañana les hemos dado cuenta de una noticia que es espantosa. Quizá recuerden que hace unos días les contamos que había una mujer a la que su pareja había encerrado y violado en su propio domicilio, que esto ocurrió durante 12 días, en el municipio de Llíria, que es una ciudad importante al norte de la ciudad de Valencia. Bueno, pues esta mujer ha muerto después de caer por la ventana, y los investigadores tienen como hipótesis principal que se haya suicidado. Conocimos la historia a finales de julio. El hombre, de 57 años, la tenía ella encerrada bajo llave, sin acceso a su teléfono, la agredía sexualmente y lo grababa sin su consentimiento. Y todo apunta que unos días después de que conociéramos este suceso y detuvieran a este individuo, pues ella se ha quitado la vida. En Valencia, Manuel Gil, buenos días, buen día. Buen día, Sastre. Hoy se habla de la importancia de también arropar a las víctimas, especialmente no dejarlas solas por los efectos que tienen las agresiones en la salud mental, vaya. Sí, como decías, hace solo 20 días Yolanda denunciaba a su pareja por esa situación que había vivido durante 12 días en su vivienda. Cuando fue la policía, al hombre le encontraron armas, también gran cantidad de cocaína en la vivienda. Él fue detenido pero puesto en libertad por el juez con una orden de alejamiento y un dispositivo GPS, unas medidas insuficientes, como denunciaba la propia Yolanda en un programa de 4. La escuchamos. Bueno, yo estoy alucinando un poco por todo, por lo que ha pasado, que la jueza en la vista previa lo deje en libertad, y lo de la pulsera GPS, porque si llevo una pulsera GPS yo debería llevar algo, pero si yo no llevo nada, ¿qué le va a pitar? Lo que ha pasado ha sido un infierno hasta el punto, o sea, tenía que fingir todas las burradas que quería, era sexo, limpiar, tener a su madre contenta, casarse conmigo, es que no sé tampoco cómo explicarlo, estoy agotada ya, luego los golpes.
Yolanda, como decía, se acabó lanzándose ayer desde la vivienda donde residía, en Lliria. Antes de conocerse este triste desenlace, hablábamos con Chelo Álvarez, que es la presidenta de Alana, una asociación que trabaja con mujeres víctimas de violencia machista. Ella hacía un llamamiento a la sociedad para que se implique en la lucha contra la violencia de género, pero también alertaba de la falta de recursos en salud mental con perspectiva de género para atender a estas mujeres que han sufrido situaciones tan extremas. Necesitamos una salud mental preparada porque las secuelas son brutales. Miedo a salir a la calle, miedo a establecer a largo plazo nuevas relaciones, pesadillas, dolores de todo tipo, mucho sentimiento de culpa. Y es que el de Lliria Sastre no es el único caso salvaje de violencia machista que hemos sufrido aquí en la Comunitat Valenciana este verano. En Valencia, la semana pasada, otro maltratador ató con bridas a la cama a su pareja durante 2 días enteros. Un auténtico espanto de eso de lo que estamos hablando, y por eso queríamos contarlo esta mañana, porque nos hemos estremecido sinceramente cuando hemos conocido este desenlace de esta mujer a la que su pareja encerró y violó en su propia casa durante 12 días. Manu, gracias. Gracias, Astre. Y al final del abierto, una cuestión entre lo político y sobre todo lo judicial que comentábamos también esta mañana. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado que tiene que ver con otra imputación contra la mujer del presidente del Gobierno, contra Begoña Gómez. Eso es, está firmada este lunes 18 de agosto y acuerda citar a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, los días 10 y 11 de septiembre en el juzgado a declarar por un nuevo delito que les atribuye, que es el de malversación, el mismo por el que había pedido imputar al ministro Félix Bolaños ante el Tribunal Supremo en una pretensión que fue rechazada por la absoluta falta de indicios de la participación del ministro en los hechos que relataba Peinado. Es curioso porque el pasado mayo Peinado abrió esta línea separada de investigación, es una pieza aparte sobre posible malversación en la contratación de la asesora. Él trabaja en la hipótesis de que se fichó a una amiga personal de Begoña Gómez, no para que hiciese las labores propias de su cargo público en Moncloa, sino para tareas privadas. Entonces Peinado andaba buscando quién había sido la persona responsable de ese nombramiento, con esa hipótesis, ¿no?, de trabajo, insisto, propia suya. ¿Qué ocurre? Que en ese auto en el que asumió la apertura de esta nueva línea de investigación, Peinado descartó específicamente que pudiera atribuírsele un delito de malversación tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez. Decía en esa resolución que Begoña Gómez ni le pagaba a Cristina Álvarez el salario, ni tenía capacidad para su nombramiento, y que Cristina Álvarez al final era una trabajadora que cobraba una nómina por realizar unas tareas. Pero la Audiencia Provincial el pasado mes de junio avaló que siguiese investigando y profundizando en esta línea, y aunque no hablaba de la posibilidad de imputar malversación a Cristina Álvarez, sí le encomendaba seguir profundizando en la posibilidad de que ella se hubiese excedido en sus funciones públicas para asistir a Begoña Gómez en la esfera privada, y a eso es a lo que ahora se aferra Peinado para dar este nuevo paso en la investigación. Isabel, gracias. A vosotros, buen día. Eva Cruz, Iñaki Pascualena, buenos días. Buenos días. Muy bien, cada día vamos, Sergio y Pepe que tiemblen ya. Totalmente. Contra esta coordinación. Oye, a partir de ahora a las 10, ¿a qué nos vamos a dedicar? Pues vamos a analizar un país desde un lugar. Hoy es una estación de tren. Kiko Llaneras nos da los datos y el color nos los dan compañeros y una persona que ha vivido en el edificio más bonito de España, que es la estación vieja de Canfranc. ¿A que sí? Arriesgada esa afirmación, pero yo no podría discutirla. Es que, jolín, es preciosa. 900, 100, 800. Historias de estaciones de tren. Cuéntenos su historia en la estación, trenes que han perdido. Hoy vamos a definir España a través de las estaciones. Es verdad que es un sitio tan romántico. Luego viajas todas las semanas y por lo que sea dejas de romantizarlo, los retrasos y todas esas cosas. Pero en el 900, 100, 800 esta mañana les vamos a pedir historias de trenes o especialmente de estaciones. Definimos este país a partir de sus estaciones. Y luego Nuria Rodríguez, en su Historia de las Cosas, nos habla de un objeto que en los últimos años ha adquirido un carácter un poco mítico, que es la cámara de fotos, porque desde que la llevamos en el bolsillo no es lo mismo. Y entonces hablará de las primeras cámaras de fotos. Muy bien. Y después, con Enrique Figueredo, vamos a contar la historia de uno de los mayores robos llevados a cabo al otro lado del Atlántico, en Argentina concretamente. El 13 de enero de 2006, un grupo de asaltantes disfrazados se llevaron un buen botín del Banco Río de Acasuso en un despliegue de ingenio sin precedentes, porque me han dicho que se celebró hasta un cumpleaños en ese atraco. Vaya. O sea que lo veremos en un ratito, te cuenta más Enrique. Y cerraremos, como siempre, el martes con Gemma Jiménez Maldonado, que hoy se abre en canal para contarnos cuáles son sus mayores traumas. Te digo que hay High School Musical, hay Doraemon y que yo comparto algunos de ellos, así que en un ratito con Gemma lo tenemos. De momento traumas, o bueno,
también es día para románticos. Romances en las estaciones, despedidas en las estaciones. 900, 100, 800. Despedirnos es lo que vamos a hacer ahora. Sé que os debo una tertulia porque hoy habéis hablado poco, pero lo que habéis dicho ha estado tan bien que para qué estropearlo. Berra González Harbour, Mariola Urrea, Esther Vera, hasta la próxima. Un abrazo. Un beso, hasta Adiós. luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.